Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:25, nosotros continuamos con más entrevistas y es hora de saludar a mi compañero Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? Buenos días. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos con las entrevistas, pero antes un dato importante porque hay 17 provincias que ya tienen el 100% de procesamiento de actas. Son Cañar, Galápagos, Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Napo, Zamora, Chimborazo, Santa Elena, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Loja, Los Ríos, Azuay, El Oro y Pichincha. Quedan pendientes algunas provincias de la costa, entre ellas la más grande, la provincia del Guayas y también la provincia de Manabí. Bueno. Saludo a Marisol Pons, ella es consultora política para hablar de el post-elecciones y lo que se viene. Además, Marisol, tú entrevistaste ayer al presidente de Noboa en su primera aparición luego del resultado del domingo. Y la pregunta clave me parece que fue esa de por qué no salió a agradecer a sus simpatizantes el domingo. ¿Cómo lo viste al presidente? Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, de hecho, pudimos entrevistar a Alfonso Harvey y yo ayer al presidente en Carondelet, en una entrevista en la que se enlazaron muchas radios a través del link de Radio Centro. Esa pregunta era sustancial porque la gente tenía el pendiente de saber qué pasó, una celebración que había estado planificada, que salió en medios y que aparentemente, pues luego él, no aparentemente, claramente no acudió. Y su respuesta fue que ante la falta de resultados completos no pudo salir a celebrar. Ahí hizo comentarios, dio respuestas que todo el país pudo conocer. Yo sentí a un presidente, planeando, un presidente preocupado por la situación, preocupado por la seguridad, preocupado en el sentido de la capacidad de gestión que se puede, pero en general abierto a responder todas las preguntas. Nos habían dado media hora de entrevista. Posteriormente, durante la entrevista se consideró alargarlo un poco, pero ya no se dio porque estaban los tiempos establecidos así. Pienso que evacuamos la mayor cantidad de preguntas para el tiempo que teníamos. Pudimos preguntar por qué no participó el domingo en esta celebración, que es el tema que estamos hablando en este momento. Pudimos preguntar sobre la situación de Verónica Abad, pudimos preguntar sobre la nueva configuración de la Asamblea y la gestión del poder desde esa nueva configuración. Y sobre todo, Milton, lo que yo considero que ha sido histórico es que alguien que no es la Revolución Ciudadana entra primero con una muy importante votación en primera vuelta. Esto no lo veíamos, no lo hemos visto desde que la Revolución Ciudadana acapara poder y gran cantidad de votos duros. Pienso que esta es una novedad para el país. Y claro, hay mucha gente que dice que es un triunfo amargo, porque el gobierno estaba vendiendo el tema de ganar en una sola vuelta y no lo logró. De hecho, el exit poll que se publicó a las 5 de la tarde, que es responsabilidad de quien lo hace, mostraba unos resultados que luego el conteo, como tú dices, recién ciertas provincias están ya al 100%, faltan algunas, pero ya tenemos casi el 90 y pico por ciento, ya sabemos que eso no va a cambiar. El resultado no reflejó lo que el exit poll presentaba, y pues a eso lo que estamos es una segunda vuelta tremendamente apretada y polarizada, donde cada candidato tendrá que ver cómo conquista. Pero aquí dices, ya te pregunto ahora como estratega en temas de comunicación, tú dices algo que es importante. Hace mucho tiempo que el correísmo no entraba segundo, primero, Ajá. no perdía tanto en la asamblea, o digamos, hay una fuerza política que gana tanto espacio como el correísmo ha estado acostumbrado a ganar. Es decir, por todo lado era un tema como para celebrarlo, porque aquí no existe empate técnico en las encuestas, por el margen de error. Es correcto, es En, en- correcto. en el conteo real, aunque sea mínima la diferencia, siempre hay un ganador. Y en este momento, el presidente Noboa es el ganador de la primera vuelta. Aunque quiso ganar con 1 millón de votos, etcétera, en primera vuelta, son 27, 28 mil votos que tiene ahorita. Además, alargó un poquito, ¿no? Porque en la mañana tenía 19 mil y después en la noche terminó teniendo 28 mil votos de diferencia. Ujú, Entonces, ujú. motivos había como para decirle a su gente, gracias.
Sí, sin duda. Y de hecho, ayer en la entrevista, que fue a las 8:30 de la mañana, es decir, unas tantas horas después de lo que se esperaba que se haga un pronunciamiento, su primera declaración fue agradecimiento. Yo coincido contigo, Milton, en que esto es un hecho histórico. Y claro, los detractores, porque estamos en un momento en que cualquier cosa que tú digas, el 50% lo va a amar y el 50% lo va a odiar. Y en eso tenemos que tener claridad, quién hace opinión, quién hace periodismo, ese es el escenario, ¿no? Pero la historia nos dice que desde el 2006, quienes han entrado lo más cerca en votación fueron Álvaro Noboa y Rafael Correa con un 26 y un 22% cada uno. Pero no hemos vivido una concentración de 44 y 43 por redondear, ¿no? Porque es 23 con 90 y 44 con 20, por decir. Eh, no hemos vivido esta escena de que yo sé que no es un bipartidismo porque las estructuras de partido no están concebidas de esa forma, pero en la realidad va a ser así. Va a ser una concentración de quién logra, por ejemplo, que los votos de Pachacutic se le unan en ciertas decisiones, quién logra que los 4 votos que sacó el PSC se le unan en votaciones. En los últimos periodos legislativos hemos visto que el correísmo y el PSC votan juntos. Pachacutic también ha votado con ellos. Habrá que ver cómo se configura políticamente Pachacutic para los próximos 4 años y con quién vota. Es decir, hay mucho por decir, pero sin duda yo pienso que el gran ganador de esta elección es ADN por la novedad de lo que ha logrado en el contexto de los últimos 25 años de la historia democrática del Ecuador. Ahora, el presidente Noboa, y vamos a comparar un poco para saber cuán fuerte puede llegar a la segunda vuelta. De la primera Ujú. vuelta del 2023, que sacó 23, el presidente logra 44, casi duplica la votación en primera vuelta. Es decir, además es histórico porque fuera del Correa de 2013, que en primera vuelta le dio 57-22 a Lazo, este es el resultado de primera vuelta con mayor cantidad de votos para un candidato. Sí, es que es histórico por donde lo veas. Tiene 4 millones, casi 400.000 votos, porque son 383 y según sube y baja la décima, pero son, son muchísimos votos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que esta segunda vuelta va a ser tremendamente agresiva, quizá no en las puntas, pero sí por los costados. Se van a estar peleando los votos de Leonidas Issa. En ese sentido, pues ya estará en Pachacutic, en la CONAIE, en recordar quién ha sido mejor aliado, cómo los trató el socialismo del siglo XXI en el pasado y cómo quieren ser tratados a futuro. En el caso de Andrea González, esta mañana en Ecuavisa dijo claramente que ella no vota por el socialismo del siglo XXI. Lo dijo y lo repitió. No dijo voto por el candidato Noboa, pero sí dijo no voto por el socialismo del siglo XXI, con lo cual ahí tienes un 2,97% más o menos que su votación, que ¿Por qué iría no? Solo te quiero- al candidato presidente. Sin embargo, Ajá. lo importante aquí, Milton, es que el presidente y su gobierno porque logren conectar con ese voto original que le dio el triunfo en el 2023. ¿Y a qué me refiero con esto? Es a encantar, a dar señales, gestos, pruebas de que los días serán mejores. Ser gobernante tiene un costo y él está sufriendo el costo de esto, mientras que el correísmo goza de dos ventajas. Primero, de ser opositor. Cuando eres opositor es muy fácil hablar y criticar, ¿verdad? La segunda cosa es también los controles que tienen, el acceso que tienen a través de sus GATS en territorio. Y una tercera cosa, que dije dos, pero son tres, es el problema de memoria que tenemos los seres humanos. El correísmo en este momento está muy lejos como para recordar todo lo que se hacía y lo que pasaba durante el correísmo. Entonces hay un gap ahí de memoria que mucha gente se ilusiona quizás con el discurso de la esperanza que puede transmitir la candidata Luisa González, porque no tenemos tan presente todo lo que sucedió cuando Rafael Correa fue presidente durante 10 años. Ahora, solamente antes de pasar con la Vero, Uh -huh. te quería interrumpir porque lo que dijo Andrea González, yo no voy a votar por el correísmo. Y no dice por quién va a votar. ¿Por qué los políticos no pueden ser frontales? ¿Qué les cuesta alguna vez no irse por las ramas? Porque eso es Uh -huh. tradicional en un político. Rabascal, por ejemplo, si algo se valora es que salió de frente a decir, yo voy a votar por Luisa González. Ok, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero lo dijo.
¿Por qué no salen y dicen yo quiero yo voy a votar por Noboa? ¿Qué les cuesta ser frontales y no mandarinas? Son las 8 y Es una, 34. es una, es una gran reflexión, Milton, y la comparto contigo, porque al final quizás es porque no son políticos de verdad, quizás porque no tienen estructuras políticas de verdad. De hecho, hoy ella anunció que agradece al Partido Sociedad Patriótica, le dice hasta luego y sueña con formar un partido verde liberal. Entonces ahí te das cuenta de que lo que ella está tratando es de marcar su propia nueva visión, no marcándose en una alianza de asignación de votos con el presidente Noboa. Sin embargo, yo creo que eso responde a una sociedad tremendamente reactiva que no analiza, que esas declaraciones no son una alianza, simplemente responden a una coyuntura y una visión del momento. Claro, Tillería sale y dice, el que me entrega a Petroecuador a la gente, voy a votar por... Sabe lo que sabe por quién va a votar. Lo que quiere hacer campaña, como dijo el domingo mismo, esto recién empieza ¿qué? Pues menos del 1%. Estamos hablando con María Sol Pons, consultora política, Vero. María Sol Paul, buenos días. Bueno, lo cierto es que la votación de ADN y el correísmo creció, pero Daniel Noboa ganó el doble de votos que Luisa González. Sin embargo, el domingo se percibió que fue una derrota para ADN y un triunfo para el correísmo. ¿Por qué se dieron esas narrativas y qué expectativas se pueden tener para la segunda vuelta? Porque, claro, como menciona María Sol, va a ser una lucha voto a voto, pero bueno, ¿qué expectativas se tiene que se pueda dar una ganancia, por ejemplo, para el actual presidente o para el correísmo? ¿Cómo debería darse esas narrativas en esta campaña, María Sol? Gracias, Vero, por tu pregunta y muy buenos días. Mira, yo te digo como observadora y como persona que hace opinión política, ¿correcto? Y por supuesto sobre mi trabajo como consultora en comunicación estratégica. Yo encuentro que el presidente apostó a que su resultado iba a ser superior. Cuando vio que el resultado no estaba siendo lo superior que iba a ser, como ya sabemos que está involucrado en muchos ámbitos de su gobierno o muchos del ejercicio de la presidencia, se dedicó a ver por qué no estaba sucediendo lo que esperaban. Eso es lo que se puede elucubrar desde fuera, ¿no? Y ante eso optó por quedarse adentro, asumo yo. ¿Qué pasa por contraparte con Luisa González? Luisa González es opositora y como decía yo antes, es tanto más fácil ser opositor porque tú agarras el micrófono y dices cualquier cosa. Y ellos siempre han tenido un olfato político muy agudo y se lanzaron a ganar ese momento, a posicionar que el ganador de la primera vuelta había sido la Revolución Ciudadana cuando no es cierto, cuando es correcto lo que tú dices, quien crece en votación es ADN y el momento histórico se da hacia la balanza de ADN. ¿Qué pasa también ahí? Que como presidente candidato corres muchos más riesgos de equivocarte y que tus errores sean, por muy mínimos que sean tremendamente impactantes en tu votación. Entonces yo creo que eso también le sucede comunicacionalmente al presidente. Comunica en menos para evitar cometer la mayor cantidad de errores. Quizá él prefirió, conociendo en estos 14 meses cómo ejerce la presidencia, prefirió ser dueño de su silencio y medir bien sus palabras antes que lanzarse en un error que luego le podía costar el doble. Ahora, cuando tú dices es cómodo ser opositor, porque claro, no tienes nada que perder, solo tienes que ganar. El que ejerce el poder es el que más pierde, es el blanco de los ataques. Pero pese a todo eso, el presidente llega con la votación que llega, con los problemas que ha tenido el país, con los problemas que ha tenido su gobierno, los apagones, la inseguridad, cosas que son directamente proporcionales al sentimiento popular. Pero así todo, el presidente termina ganando. ¿Es imbatible el presidente o qué tiene que no hacer o qué no tiene que hacer para evitar la derrota? Milton, la vida nos cuenta y la historia nos dice que nadie es imbatible. Entonces, desde mi opinión y desde mi capacidad de observación, el presidente debe primero reconectar o seguir conectando, porque no es reconectar, es seguir conectando y conectar un poco más en todas esas razones que ha tenido el votante para apostar por su candidatura, para rayar la lista 7. ¿Qué puede ser eso? Su orientación a los jóvenes, los programas que hay para madres emprendedoras,
su percepción de liderazgo, porque al final el Ecuador, a los periodistas no nos gusta mucho la percepción de un gobierno muy fuerte porque nos sentimos que cualquier cosa que decimos produce una reacción y eso hace el trabajo más difícil, mientras que la ciudadanía busca perfiles que justamente ejerzan el poder de esa forma. Y si no, pues veamos los últimos 20 años de historia democrática del Ecuador. El ecuatoriano prefiere ese estilo de liderazgo más fuerte. Y esa es una realidad con la que tenemos que hacer la paz. Ese es el estilo que aparentemente predomina entre la predilección. ¿Qué tiene que hacer especialmente el presidente Noboa en estos próximos días hasta el 13 de abril? Cometer la menor cantidad de errores. Pero no solo el presidente Noboa, Milton, sino cada uno de los miembros del gabinete que como equivalencia tiene el color morado, como lo dije el otro día en un programa. O sea, cualquier persona que se acerque a la figura del presidente tiene que pensar 10 veces antes de decir, hacer u omitir cosas, porque cualquier error cuesta el triple cuando estás en el poder. Hablando del correísmo, María Sol, ¿qué tanto le va a pesar, por ejemplo, la situación de Jorge Glass? Que ya sabemos abiertamente que si llega el correísmo al poder, que si llega Luisa González, le van a dar el indulto. Mira, no sé qué tanto le pesa, porque podríamos pensar, y esto yo también lo decía en otra conversación, eh, ¿cuánto pesa Glass? ¿Cuánto pesa la dictadura de Maduro en Venezuela y el hecho de que Luisa González ha dicho abiertamente que los problemas de Venezuela se resuelven en Venezuela? Y Rafael Correa ha dicho claramente que Nicolás Maduro pues, no es un dictador y ha manifestado su simpatía hacia ese régimen. Y en el Ecuador tenemos una altísima migración venezolana que nos cuenta de primera mano el drama que ellos viven allá. El drama, por qué tuvieron que dejar su tierra, su casa, su familia, sus amigos, sus clases, su historia para tener que emigrar al Ecuador entre uno de los tantos países a los que han tenido que emigrar. Y aún así, la Revolución Ciudadana o el socialismo del siglo XXI sigue captando el nivel de votación que capta. Entonces yo creo que el tema de Glass pesa, pero no sé si termina por ser determinante. ¿Cuánto pesa? Analicemos, por ejemplo, el cierre de campaña de la candidata Luisa González. Y esto es importante decirlo dentro de la opinión que uno hace. Esto no es un tema personal. Uno analiza las fichas de un grupo que está públicamente expuesto. Entonces, cuando tú ves un cierre de campaña donde está principalmente la candidata a la presidencia sola, sin cuadros históricos de un partido político con fichas históricas marcadísimas y que sabemos que están presentes en el Ecuador, porque hay unos que están prófugos en el extranjero o huidos en el extranjero, pero hay unos que sí están en el territorio, pero no hicieron presencia en el cierre. Luego, cuando ella termina su discurso, entra mejor dicho, una vez que termina el discurso, su candidata a vicepresidencia, Diego Borja, ella da su discurso y cuando ella termina su discurso, ella pide aplausos para el candidato Chávez, que encabezaba en la alianza Reto Revolución Ciudadana a la Asamblea, y posterior aplausos para Diego Borja. No vimos a nadie más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Te estás descorreizando? ¿Estás reconociendo que esas grandes figuras del correísmo del 2007 al 2017 te están quitando votos, te están marcando con una historia? ¿Qué está pasando allí? Y sobre ese camino hay que analizar cómo van a crecer en segunda vuelta. Yo tengo dos cosas, ya tengo que terminar, María Sol, pero yo el lunes entrevisté a Luisa González y le pregunté lo de Te Venezuela y lo vi. que dijo Correa, y ella se desmarcó, dijo, eso es lo que dice Correa, pero bueno. Y la otra, me hiciste acuerdo ahora del cierre de campaña en el 2021, cuando Arauz era candidato a la presidencia en Quito, Rafael Correa era el protagonista en una pantalla gigantesca, hablando desde Bélgica. Correcto. Buen tema para analizar. Te agradezco mucho, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un placer, que tengan un gran día. María Sol Pons es consultora en temas de comunicación, conductora de Centro Digital. Vamos a la pausa.